como mucha gente, y creo que es bastante común, y lo he visto también en otras personas que se han interesado por la fotografía, para una generación el descubrimiento estuvo en la película Los Otros, ¿no? De Amenábar, que es donde Nicole Kidman abre ese libro de los muertos, y a partir de ahí yo comienzo a interesarme y casi a investigar por si en algún momento escribía un artículo, un ensayo, o lo que sea, ¿no? Al principio casi, confieso, de modo morboso, porque esa tradición desde fuera, en el ámbito de terror, da como bastante curiosidad, ¿no? Esa cosa aparentemente tétrica de retratar a los muertos, la costumbre macabra de retratar a los muertos, ¿no? Pero enseguida, en cuanto leo un poco, me doy cuenta de que era algo fascinante y que era una costumbre muy naturalizada, ¿no? Una práctica que tenía que ver, pues, con algo que es esencial en la representación, en el arte desde el principio, que es honrar la memoria de los muertos, desde el retrato de los romanos, las máscaras mortuorias, el retrato conmemorativo, ¿no? Las pinturas también que rinden homenaje a los muertos, ¿no? En el fondo es algo que proviene de la historia del arte, pero que con esa evolución en el siglo XIX hacia la fotografía, pues se democratiza esa posibilidad de retratar a las personas que ya no están con nosotros, que eso es uno de los misterios que han atormentado siempre al ser humano, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que se ha ido y cómo se recuerdan? Y me voy dando cuenta, o bueno, o voy sabiendo por lo que voy leyendo, ¿no? Que era una costumbre bastante extendida y que tenía que ver más con un acto de amor que con un acto macabro, ¿no? Que era, pues, el intento de que esa persona que ha sido tu hermano, que ha sido tu hijo, que ha sido tu padre, ya no está contigo, y se le hace una foto para que funcione en un contexto íntimo, que es para un recordatorio. A veces se hacían varias incluso para la familia que estaba fuera, y que no había visto, la gente no podía viajar inmediatamente para llegar a los entierros, ¿no? Que no había visto morir a esa persona, y a veces era incluso la única foto que tenía esa persona, sobre todo en un momento en el que la fotografía no estaba muy expandida, en los años, en el segundo tercio del siglo XIX. Claro, eso cambiado de contexto no tiene nada que ver con el sentido original, ¿no? Porque eran imágenes que se hacían para funcionar en contextos íntimos, que eran imágenes que se hacían sobre todo para el doliente, para la persona que iba a recordar a ese ser fallecido, ¿no? Hoy no son imágenes dolientes, son imágenes de muertos, ¿no? Pero no, esos muertos no son un padre, una madre, ¿no? Cosa que le cambia el sentido por completo, ¿no? Están expuestas, han perdido su función, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesó muchísimo desde que vi la película y desde que trabajé sobre esas imágenes para incorporarlo a la novela era imaginar un mundo donde todavía esas imágenes tenían una función, que es la ficción de la novela, ¿no? Hoy no hay fotografía post-mortem, al menos de ese modo, ¿no? Todavía alguien de modo extraño, pues, fotografía a su abuelo muerto, o sobre todo se hace las fotografías perinatal de, pues, los niños que nacen muertos o los fetos, como el intento de generar una imagen de aquello que no ha tenido ninguna, ¿no? Pero no hay una fotografía, no hay una costumbre de la fotografía post-mortem. Y yo imagino un mundo, bueno, una práctica como todavía presente de imágenes que sirven todavía como servían en el siglo XIX para la memoria. Y eso me hace como cambiar por completo la manera de ver esas imágenes como imágenes macabras, a verlas como imágenes naturales, que es lo que se da cuenta rápidamente Dolores, la protagonista, ¿no? Que aquello que está haciendo no es una costumbre macabra, sino que está ayudando al doliente a mantener una imagen, o sea, una relación con la memoria de su ser querido, ¿no? Que esas imágenes no son macabras, sino que son imágenes que curan o imágenes que sirven para el duelo. Una de las paradojas de la novela, ¿no? Que a través de las fotografías de difuntos ella vive, y que a través del duelo de los demás ella elabora su propio duelo, ese duelo que se negaba a efectuar, ¿no? Y que
a través de esas imágenes, ella vuelve a sentir que tiene también una función en la vida, ¿no? Al principio ella está casi como su estudio fotográfico, mitad, como varada en el tiempo, no vienen clientes, es una mujer que parece que su vida ya ha terminado, ¿no? Ya no avanza hacia adelante, simplemente está, bueno, pues como en un tiempo sin tiempo, como si ya no tuviese ninguna función, ¿no? En algún momento dice, es la primera vez que alguien la mira o es la primera vez que alguien dice algo bueno de ella, es la primera vez que alguien dice algo de ella en mucho tiempo. Y conforme ella va sintiendo que puede hacer algo por los demás, que las imágenes que hace ayudan a los demás, de algún modo va sintiendo que está viva, que igual que la fotografía hace cosas, ella también puede hacer cosas por el mundo. Así es que va recuperando también su función, ¿no? Es como una especie de metáfora de cómo también la Dolores siente que como las fotografías tienen una función en el mundo, una función de curar, ayudar a calmar o aliviar, que es la función que tienen las fotos. Entonces, revive con las fotografías de difunto, ¿no? Revive la fotografía y la hace vivir también de algún modo, ¿no? Empieza muerta y acaba viva, empieza sin oxígeno y acaba respirando. Es algo que yo creo que compartimos todos, ¿no? Vivimos en una sociedad donde las imágenes nos rodean constantemente, la sociedad de la imagen, y sin embargo esas imágenes que nos rodean no les damos importancia, porque la imagen ha perdido su calidad, su cualidad de algo importante, de algo que requiere su tiempo, que requiere su atención. Ahora las desperdiciamos, ¿no? Desperdiciamos las imágenes como si fuesen basura, ¿no? Nos ponemos delante de un plato de comida y hacemos 50 fotos hasta que sale bien, ¿no? Como si no importara realmente la imagen, ¿no? Eso en realidad habla mucho de cuál es nuestra relación también con el mundo, de cómo miramos, de cómo le concedemos importancia o no a lo que vemos, ¿no? Eh, a mí me interesaba rescatar esa relación casi, no te digo sagrada, pero sí de importancia respecto a la imagen que se tenía en un principio, que tienen los pintores cuando pintan algo muy concreto, ¿no? Que tienen, no sé, los pintores realistas, ¿no? Donde pues incluso un membrillo, como en el caso de Antonio López, puede ser inmenso, o sea, puede ser como sublime porque no hay manera de pintarlo, de entenderlo, ¿no? Que tienen los primeros fotógrafos cuando se dan cuenta de que solo tienen una toma, que tienen que elegir muy bien lo que tienen que fotografiar, que eso luego puede salir o no puede salir, ¿no? Que no hay que dar nada por sentado, ¿no? Que la imagen puede también desaparecer, ¿no? Que luego requiere un tiempo de exposición, un tiempo de revelado, un tiempo de pensar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que sí que hemos perdido, por supuesto, por descontado en nuestra época, que es pensar en las imágenes, pensar en lo que vemos, ¿no? Porque como ya lo grabamos todo, no le prestamos atención a las cosas, ¿no? Cuando tenemos que decir, bueno, voy a fijarme en esto, voy a generar una atención concreta en esto, como que la realidad se hace más grande, que al final la realidad se hace espesa, ¿no? Y vivimos en un tiempo de superficie absoluta donde no nos fijamos en nada y concederle de nuevo importancia a las imágenes les concede espesor a la realidad, la hace compleja. Y eso sí que es algo que estamos perdiendo. Pero estamos perdiendo con la imagen, que estamos perdiendo cuando no pensamos en el mundo, cuando directamente es todo como una superficie muy rápida donde todo se desliza, ¿no? No sé si algún teórico habrá llamado sociedad deslizante dentro de esa sociedad líquida, pero bueno, algo así es esta, ¿no? Y la novela requiere un tiempo lento, un tiempo de pausa para mirar al mundo, para mirar a la memoria, para pues, generar como un espesor un poco casi táctil de la realidad, ¿no? Como mirar el mundo de nuevo para pues, darnos cuenta de todas las cosas que no vemos. El entorno es el tercer personaje de la historia. Yo creo que hay tres cuestiones, que es la fotografía,
el duelo personal de ella, ¿no? La fotografía del personaje y el entorno, que es otro personaje que también está muriendo, que también está en duelo, que también necesita ser recordado, ¿no? Y que genera ese ambiente o sea, que atraviesa prácticamente toda la novela, ¿no? Que es la toma de conciencia de que algo cercano, algo que queremos, está desapareciendo y que eso requiere una actitud, esa actitud que es la de documentarlo, grabarlo, fotografiarlo antes de que desaparezca, ¿no? Requiere también una urgencia. En ese sentido, hay desde el principio hasta ahí como la idea de que la realidad requiere actuar rápido. Cuando la llama Clemente al principio, el primer encargo es lo único difícil es que tiene que ser ya, porque el muerto se entierra, ¿no? Hay una urgencia de hacer la foto aquí y ahora, ¿no? En ese momento antes de que desaparezca, ¿no? Y en este caso ocurre lo mismo, ¿no? Hay que hacer la foto del entorno antes de que desaparezca. Hay que documentarlo porque esa cosa que está muriendo puede morir otra vez si no se recuerda, ¿no? Se suele decir esto que la gente muere dos veces o las cosas mueren dos veces, cuando mueren de verdad y cuando se olvidan, ¿no? De algún modo, eh, ella trata de que el olvido no sea esa segunda muerte, de que no se produzca. Entonces, la fotografía mmm, como que salva de esa segunda muerte, que es la muerte del olvido de la persona que ha muerto, pero también del entorno. Entonces el entorno se convierte casi en una especie de metáfora de lo que está sucediendo con el mundo y de la necesidad que tenemos también de pararnos a documentarlo, grabarlo y es decir, a mirarlo de nuevo para pensar en ese mundo y en qué podemos hacer, ¿no? En realidad tiene que ver también con algo que la rodea desde el principio y que sucede en el Mar Menor con esa catástrofe climática, pero que es, como has dicho tú también, algo mayor, ¿no? La conciencia de un fin del mundo, luego llegará la pandemia, llegarán muchas cosas, que es como un cambio de relación con el mundo que nos hace replantearnos cuál es nuestra situación en esa tierra que ya se está revelando, ¿no? Porque estamos entendiéndola como una especie de almacén de recursos ilimitado y que, pues bueno, no es una novela sobre el cambio climático, pero es evidente que está pasando ahí algo que no solo es en ese entorno concreto, sino que es la sensación del fin de un mundo, no del fin del mundo, pero sí del fin de un mundo tal y como lo conocemos y que es necesario eh, plantarse y comenzar a actuar, ¿no? Como es necesario sentir esa urgencia de actuación, que en el caso de Dolores es grabar, fotografiar y ser consciente de lo que está sucediendo. Aunque es muy cliché decirlo, ¿no? Pero es la única certidumbre que tenemos, que vamos a morir y que va a morir la gente que queremos. O sea, eso va a pasar. Y nunca sabemos qué hacer con eso, que es lo único que tenemos cierto como humanos. Y entonces, como no sabemos qué hacer, nuestra solución es evitarlo, quitarlo, hacer como que no existe, como los niños, ¿no? Que dicen, no, si me cierro los ojos, no existen. Entonces lo quitamos inmediatamente de en medio, como si manchara nuestra vida. Entonces la gente muere y rápidamente la enviamos al tanatorio, por razones sanitarias, pero sobre todo por razones culturales, porque no queremos ya que manchen nuestro hogar. Y fíjate, la última despedida de la gente que queremos es en un sitio horrible, feo, eh, aséptico, y luego después lo enviamos más lejos todavía al cementerio para no ir más, como fuera, ¿no? Entonces hay como una expulsión necesaria de la muerte que hace que, por supuesto, dentro de esa lógica de la expulsión no tenga sentido, sea impensable la lógica de la atracción de hacer una foto. Hoy sería impensable esa fotografía de difuntos porque lo que queremos es que se vaya rápido y no retenerlo. Se muere alguien y que queremos que se vaya rápido, tiramos la ropa, la damos, todos los objetos, las pertenencias, porque esa memoria la quitamos, ¿no? No pensamos, bueno, vamos a ver de estas cosas que me sirven a mí o que puede heredar nadie. No, es
una relación que ya no tiene en cuenta el legado, la herencia, la memoria, ¿no? El acompañamiento de generación en generación de cosas, bueno, lo que queda de la otra persona cuando desaparece, ¿no? Sino, no, fuera rápidamente para vivir nuestra vida. Y rápidamente te dice, no, 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 hay que superar el duelo, no te puedes quedar en ese lugar, tienes que moverte hacia adelante. Y claro, pues eso acaba generando una relación con la muerte de olvido absoluto, ¿no? Olvidamos rápidamente, o creemos que hemos olvidado rápidamente a quien hemos perdido, y luego pues están todos los traumas de duelos no superados, porque evidentemente por mucho que tú quieras quitar de en medio algo, eso no se quita rápido, sino que luego vuelve. Es una relación completamente diferente a otras épocas y a otras culturas que están más, que tienen la muerte más integrada en la vida. Nosotros no sabemos cómo, no podemos. O sea, nuestro sistema del bienestar no puede integrar la muerte ni la enfermedad de ninguna de las maneras. O sea, no hay manera porque se rompe. ¿Sabes? Se resquebraja por completo. No funciona, no funcionaría si de repente pues nos viésemos todos como seres quebradizos, frágiles, que solo fíjate en el momento de la pandemia, ¿no? Cuando como somos conscientes de repente de que, por lo menos al principio, ¿no? Estamos en peligro, de repente hay como un movimiento de volver a llamar a la gente con la que no habías hablado nunca, de afectividad, de comunidad, que enseguida se nos ha pasado, ¿no? Pero es en ese momento en el que tomas conciencia de tu fragilidad y la fragilidad de todo, cuando de repente como que el sistema casi que se va a tomar por saco también, porque dices, ostras, todo esto en lo que he creído, lo que es todo este mundo que me he montado, se puede romper de la noche a la mañana y luego al final el capitalismo es más difícil de quitar en medio que todo y ha vuelto todo a su terreno, ¿no? Pero en esos momentos te das cuenta de que cuando te entiendes a ti y a todo como algo frágil, cambia tu relación con el mundo. Cuando te entiendes como algo eterno, que es como nos entendemos ahora, como si no fuésemos a morir nunca, pues nuestra relación con el mundo es como mucho más, no sé, soberbia, ¿no? Como de aprovechamiento, en lugar de urgencia, como de vamos a actuar ya porque esto se acaba, ¿no? Que era un poco la sensación que teníamos esos días, ¿no? Y por eso nos agobiamos tanto, porque no sabíamos cómo actuar, ¿no? Y creo que es fundamental eso, el repensar nuestra relación con la muerte, porque a lo mejor nos puede servir también para actuar en el presente. No es algo que nos sirva para amargarnos, sino todo lo contrario, para vivir mejor, ¿no? Yo creo que a veces vivimos peor porque nos creemos eternos, y si nos supiésemos mortales, contingentes y fugaces, a lo mejor viviríamos más a gusto y sobre todo le daríamos la importancia justa a las cosas, ¿no? Voy a recomendar una novela que para mí es la novela perfecta, que es Desgracia, de Coetzee. A mí esa novela me parece... Bueno, Coetzee en general está muy presente en esta novela en cuanto al tono. Me gusta mucho ese tono distanciado con el que cuenta Coetzee cosas que son tremendas, pero con un lenguaje muy contenido, sin meterse demasiado a lo lírico o a lo emotivo, y que deja que sea la acción y la trama y lo que sucede lo que genere la emoción en el lector, ¿no? Eso lo hacen todas sus novelas, me gusta todo, ¿no? Pero creo que en Desgracia es la novela más perfecta, donde tú ves la caída en desgracia de alguien, pero siempre manteniendo la contención en el lenguaje, ¿no? Y eso me gusta muchísimo de la escritura de Coetzee. Creo que es eso, también como novela perfecta. Cuando doy clases de escritura, esto es una novela en su extensión perfecta, la historia de alguien que tiene su vida eh, resuelta y por una tontería se va todo a la mierda, como nos pasa siempre en la vida, ¿no? Es algo muy humano y muy bien contado. Me parece que es una de las mejores novelas que se pueden leer, ¿no? Luego, pues podría recomendar
y esta ya me costaría más encontrar una, pero todo Annie Ernaux entero. Pero bueno, si tuviera que encontrar una, me gusta, es una de mis autoras favoritas, muy importante también para la escritura autobiográfica, que yo practiqué más en El dolor de los demás. Y me interesan muchísimas cosas de ella, pero sobre todo dos: el modo de trabajar la intimidad como algo que te ha pasado a ti, pero que es universal. En el fondo son cuestiones muy personales, pero universales. Y luego algo que a mí también me interesa muchísimo, que es el desclasamiento, como el cambio de clase. Esto en Francia lo llaman los tránsfugas de clase, ¿no? Annie Ernaux, pues, es alguien que surge de una clase muy humilde, y que desde la escritura habla acerca de esa clase, ¿no? Es como alguien que es muy consciente de que ha salido de esa clase humilde y se ha convertido en una escritora burguesa, y que está ahí como lidiando y mediando entre esos dos lugares, ¿no? Eso que lo llaman tránsfugas de clase, pero que al final también se puede llamar como transclases, ¿no? Que estás entre los dos lados, con un pie en el pueblo, en el origen, ¿no? Y con un pie en la alta cultura que te permite decir el pueblo, ¿no? Entonces, quizás la novela que mejor aunque está en todas, ¿no? Pero la que mejor lo muestra es El lugar, donde Annie no habla de la muerte de su padre, al mismo tiempo que habla del momento en el que gana la plaza de profesora, y cómo la vuelta a la casa, de los padres para el entierro, es como el reencuentro con el origen, mientras que acaba de subir de clase, y se plantea con qué lenguaje escribir, ¿no? Con qué lenguaje va a contar la historia de su padre, la historia de su madre, la historia, ella llama, de los de su estirpe. Y no puede ser con el lenguaje de Proust o con el lenguaje de Flaubert, sino con un lenguaje mucho más bajo, mucho más neutro, que es el lenguaje que acaba utilizando ella, que es ese lenguaje crudo que, bueno, que ha hecho que para algunos, sobre todo en Francia, la concesión del Nobel haya sido bastante polémica, porque para muchos no es literatura lo que escribe con ese lenguaje tan crudo, ¿no? Pero a mí me interesa muchísimo. Entonces yo creo que recomendaría El lugar, ¿no? Y otro más, eh, a ver, qué difícil esto ya también. Mm, alguien español, ¿no? Habría que recomendar, pues, a alguien de mi generación. Me gusta mucho cómo escribe Sara Mesa, y que creo que es la Coetzee española. Lo más parecido a Coetzee en España puede ser Sara Mesa, en la manera también de trazar de dramas, e historias con un lenguaje muy frío, muy contenido, con un distanciamiento brutal respecto a lo que está contando. Y creo que su mejor novela es Un amor, mejor incluso que La familia. Un amor me gustó muchísimo por esa manera de contar una historia con distanciamiento en el tono, pero sobre todo demostrar algo que a mí me parece que es que mejor hace Sara Mesa, que es un personaje complejo que no te ves venir nunca, porque es un personaje que hace cosas que tú no harías, ¿no? Que tú directamente te entran ganas de zarandear a esa traductora que tiene una relación extraña con esa persona en la aldea o en el pueblo al que se va a vivir, y que dices, bueno, pero ¿cómo puedes hacer eso, no? Y cuando tú te ves como no previendo la actuación de un personaje en una novela, es que eso es bueno. Cuando tú dices, ese personaje está tomando una vida tal que te gustaría cogerlo y estrangularlo y decirle, no hagas eso, mujer, no ves que eso está mal. O sea, no coincide con tu sentido de lo que es verdad, de lo que es mentira. Es decir, no coincide con tus clichés. Y a mí eso me parece que lo hace muy bien Sara Mesa, ¿no? Que son personajes complejos que nunca te los ves venir, ¿no? Que nunca ocurre también en Cara de Pan o en La familia, pero sobre todo en Un amor. O sea, me pasa siempre con Vilamat, siempre vuelvo a Vilamatas, a Bartleby y compañía. Es un libro que releo muchas veces, o París no se acaba nunca. No, Vilamatas no se acaba nunca. Entonces, muchos de sus libros, muchas veces vuelvo
porque cada lectura es muy renovada, porque es alguien que es moderno antes de que llegaran los modernos. Entonces, tiene una modernidad constante. Ahí vuelvo siempre a algunos libros de Paul Auster, sobre todo La invención de la soledad, que es el primer libro que leí de él, ¿no? Sobre la muerte del padre, y sobre todo el libro de las ilusiones, que me parece su mejor libro. O sea, a mí, el libro con el que yo más disfruté de Paul Auster, y que lo he leído también 2 o 3 veces, el libro este sobre el cine, o sobre un director del cine mudo, perdido, esa idea de investigar sobre alguien desaparecido. Para mí está como muy en el germen de muchas de las cosas que yo me gustaría hacer, ¿no? Me gustaría escribir el libro de las ilusiones. Sería como el libro al que vuelvo, ¿no? Y también vuelvo a las historias de Siri Husband. No diremos la mujer de Paul Auster, porque Paul Auster es el marido de Siri Husband. Y me gusta mucho Todo cuanto amé. Todos los textos de ella a veces los abro casi como descubrimiento, ¿no? Hay libros que los tengo puestos en la mesa cuando escribo. Está Desgracia, está el libro de las ilusiones, está Todo cuanto amé, están algunos de Vilamatas, está Soldados de Salamina, de cerca, como libros que dices, estos son libros perfectos. Entonces voy a ver cómo ha hecho esta elipsis, voy a ver cómo ha construido este personaje, cómo hace esta distancia, ¿no? Entonces, son muchos, pero bueno, podría estar ahí. Soldados de Salamina, el libro de las ilusiones, Todo cuanto amé, Desgracia. Son libros a los que vuelve uno una y otra vez, como también Delfín de Vigan, basado en hechos reales, o Nada supone a la noche. La verdad es que son infinitos.